Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 60. Nuestro invitado de hoy es Lucas Liach. Con él hablaremos sobre el presente y futuro de la economía argentina. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, mirá, vamos a hablar de economía de Argentina, que como siempre está en el callejón. ¿Vos cómo pensás que va a transitar el resto de este año? Si antes de entrar a lo que más me importa, que es cómo vamos a salir el año que viene. A mí la verdad hasta ahora me sorprendía la estabilidad de la inflación mensual, digo, relativa estabilidad de la tasa de inflación mensual, ¿no? Entre 5 y 7. En general en estos procesos de inflación crónica hay como shocks que te sacan para arriba y si no haces nada no bajan, no hay shocks que te bajen. En este nivel de inflación, ¿no? Eso es algo conocido, las inflaciones crónicas. Ahora sí creo que ya estamos dando un salto y entrando en terreno un poco más desconocido. Sigo creyendo que es en un empeoramiento gradual, no que hay como un salto hiperinflacionario, sino que bueno, ahora está que yo, el dólar agro, entonces eso va a tener algún efecto adicional en los precios, muchas cosas están indexadas, entonces desde el punto de vista de inflación, para resumir, lo veo como para arriba gradualmente, la inflación mensual, eh, y la economía, bueno, con una recesión a la que se suma el efecto sequía, digamos, o en buena parte explicada, o en una parte importante explicada por el efecto sequía. Entonces, creo que el próximo gobierno se va a encontrar con una economía en una superestanflación, digamos así, o sea, una inflación muy alta, quizás de 2 dígitos mensuales, y con una economía funcionando mal, ¿no? Porque ya este nivel de inflación, además, es recesiva. A estos niveles la inflación, viste, tiene un efecto en salarios reales, etc. A ver, me parece que como digamos que como que estamos, qué sé yo, en general los economistas creemos que lo que vos describiste es el escenario base, ¿sí? Qué sé yo, una inflación que se va acelerando, que puede llegar a 130, 140. O sea, si alguien viene y te dice 120 no se lo discutís, si te dice 140 no se lo discutís, pero también si alguien viene y te dice esto se puede ir de madres, tampoco se lo discutís, digamos. O sea, ¿qué te parece que puede ser un trigger antes de las PASO o después de las PASO para que... Porque me parece que para que la inflación pase ya a un nivel, tenga un salto y se espiralice de alguna forma, tiene que haber algún trigger cambiario y político, digamos. Sí, coincido. Yo ya pienso la inflación en mensual, ¿no? Es algo que Mm. dice Heyman Sí. sobre estos niveles de inflación. Ya no sé qué quiere decir 104, con qué estás comparando. Por eso digo, 2 dígitos, 2 dígitos mensuales, o sea, más de 10 por mes, es algo es de mi escenario base. Vos me preguntás, ¿qué puede sacar, ya ser una cosa de proceso descontrolado? Coincido, puede ser un trigger político, básicamente la renuncia de Massa, Ujú, que es algo que puede pasar, ¿no? ujú, Porque él racionalmente, digamos, puede irse diciendo, chao, no se puede con los Kirchner, no me dejan hacer cosas, no queda bien parado, pero peor parado queda si él piensa que realmente la situación se va a seguir empiojando y él termina como un ministro, o sea, peor todavía, ¿no? Esto suponiendo que no es candidato. Entonces, ese es uno y otro es el fondo, lo charlábamos un poco antes, es decir, si te cortan los víveres realmente, ahí también es un trigger ya con olor a hiper, ¿no? Digamos. claro, vos sabés que esta semana fueron acá las reuniones del banco y del fondo. Digamos, siempre es lo mismo, ¿no? El staff técnico que no quiere firmar, no quiere decir, bueno, no, dejemos pasar esto por alto porque ya no nos animamos ni a poner las proyecciones que tenemos que dibujar para Argentina. Y eso podría, me parece, ser un trigger de lo que estábamos hablando, ¿sí? Si no se hace el próximo desembolso, por ejemplo. Totalmente. Depende de un tema de falta de liderazgo, creo, en el fondo, ¿no? O Mm. sea, el costo de hacer defaultear a la Argentina, porque esa es la consecuencia de soltarle la mano, que básicamente
entras en atrasos con el fondo, porque no le puedes pagar, no recuerdo cómo son los vencimientos, pero si el fondo no te renueva, me parece que es inevitable que entras en atrasos, ¿no? Entra, Entonces, eso lo averigüé por eso. Entras con a atrasos, ver, pero por 6 meses como que podés estar ah, hablando. Entonces, claro, uno puede imaginar algún momento antes de las PASO en el que no se hace un desembolso y el fondo dice, bueno, el 10 de diciembre eh, hacemos algo, ¿no? Para que esto no sea un arrears sí, claro. oficial. Porque entiendo que salir de atrasos de arrears ya es todo un proceso mucho más complicado. Sí, Alguna vez me dijeron incluso que tenés que pagar lo que debes para ponerte a conversar. Es decir, le impondrían un costo muy grande al gobierno siguiente. sí. Si hay una, me decís que hay una manera de hacerlo, que no firmar que estás cumpliendo con las metas, pero que quede claro que el gobierno siguiente puede volver fácil, eso lo veo más viable. Y a su vez no sé si me parecería tan grave en ese caso, ¿no? Ujú, ujú. Lo veo más como un tema político de la renuncia de Massa. Y después, bueno, la sequía es un trigger que todavía no hemos visto todo su efecto, en mi impresión. Por esto de, sobre todo esto que se habla del dólar agro es todos los alimentos que exporta la Argentina, pasar de 215 a 300 pesos, eso tiene un impacto en la inflación Obvio, obvio. Es grande. una evaluación encubierta. Es una Digo, evaluación. encubierta en el nombre nada más, digamos. Sí, exacto. Pero una devolución, digo, muy Sí, significativa para un conjunto de bienes muy importantes. Entonces, montada sobre una inercia, eso es un trigger también, sí, ¿viste? sí, Que en mi opinión no terminamos de ver todavía. sí. Vos sabés que quería hacer un comentario sobre algo que dijiste antes y nos pusimos a hablar pero no lo quería dejar pasar, que eso de en la definición de Heyman, ¿no? De la alta inflación como una inflación donde solo la inflación mensual es relevante. Bueno, él también tenía una definición que seguía, es la de hiperinflación, que es cuando la inflación mensual ya no es relevante, ¿no? Claro. Y hoy estaba mirando la tele de Argentina para ver lo de nada, cuánto daba la inflación y eso, y los que la presentaban, los periodistas que comentaban, decían, bueno, igual este 7,7 ya es viejo, o sea, y eso sería la definición de Heyman de hiper, ¿no? Es viejo, ya lo que importa es lo que pasó en las primeras 2 semanas de Es, abril. es muy buen punto y las 2 semanas de abril no son buenas. Hay un efecto, viste, de estos, como sabemos, en la inflación hay mucho efecto explosivo de comportamientos, que se cae la demanda de dinero. Hay otro que en estos niveles de inflación es muy relevante, que es el acortamiento de los contratos. Claro, Eso solo per se es inflacionario. sí. Por ejemplo, y te doy un ejemplo breve, medio que nadie se enteró, pero el transporte está indexado en la Argentina ahora, mensualmente. Mm, Y IPC, entonces, fue 7,7 la inflación, eso quiere decir que en mayo el transporte va a subir 7,7. Está escrito en un papel eso. ujú, Ese es un extremo, que es indexación mensual. Pero yo creo que los contratos laborales, por ejemplo, se van acortando y estamos acercándonos a una cuasi indexación mensual. En el proceso de acortamiento, eso te sube el promedio de inflación. ujú, Es ujú, como que se transmite más rápido la inflación del pasado al futuro, ¿no? ujú. Entonces, eso también es algo que yo veo que entramos en ese terreno, ¿viste? Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando, ¿no? Supongamos que el fondo no patea la pelota, que finalmente hay alguna presión política y se vuelve a aprobar las metas, o la revisión, ¿no? Las metas no se van a cumplir, pero bueno, va a ir algún dibujo y lo harán pasar. Eh, y vos estuviste de Banco Central. Me gustaría que expliques bien qué son las reservas netas que se estiman hoy que están en menos 5.000 millones y hasta cuánto pueden caer, digamos, cuán negativas pueden ser. Buena pregunta. Mira, yo los números de ahora no los sigo tanto, ¿no? Mm, Conceptualmente, reservas netas es las reservas que tenés menos las que debés. Y entre las que debés, digo, el swap con China es una promesa de que te pueden dar unos dólares, pero en el fondo también lo contás como deuda, entonces no suma en neto, en el mm, neto no te suma. Lo principal que te resta de las reservas netas son lo que llaman los encajes de los depósitos en dólares, ujú, ¿no? Entonces, la gente empieza a decir,
che, se están gastando la de los encajes, ¿no? Ujú. Por supuesto, no es que están en una cajita y te gastás esas. Básicamente lo que estás diciendo es las reservas netas son negativas. Es Sí, decir, pero ahora, perfecto. ¿qué número es el máximo? No lo tengo claro. Mi impresión es que están totalmente al límite en este momento. O sea, a un nivel tipo, si querés, tipo 1989, donde decían, bueno, entró la guita de que vendimos la embajada argentina en Japón, ¿te acordás? En el Sí, sí, 89. sí, sí, a 300 y pico de millones de dólares. La mejor operación que hizo Argentina en su historia. Especialmente porque Este, después se cayó el real estate de Japón. sí, sí, no, fue brillante, fue tipo en el 89, justo en el boom. Eh, quiero decir, contando las moneditas, y no me sorprendería que hayan usado parte de los encajes de los depósitos en Claro, dólares, claro. que tienen un montón de rigideces, hay depósitos en dólares que son de empresas públicas, o sea, no es que necesariamente hay una corrida, pero no tenés mucho margen para hacer eso, ¿no? Entonces, claramente no pueden vender más reservas, no lo pueden hacer. Bien. Entonces, pero imagínate que, viste, son el peronismo, ¿no? Entonces dice, no existe el no puede, ¿no? O sea, eh, ahí yo me imagino un segundo escenario, es que pierden mal las pasos y digo, ya hay una sensación de que no hay gobierno, ¿no? Pero pierden mal las pasos y no hay ningún funcionario ya ahí que sí se anima a pasar los límites. Sí. O Eh, sea, que nos hasta las vamos a... pasos podrían llegar, digo, pateando las reservas netas negativas para aumentándolas, pero digo, hay un punto en que La pregunta es qué pasa cuando el no llegan. O sea, hay un momento donde mirás la bóveda del Banco Central y no hay. mm, O hay un funcionario que dice, che, están esas de ahí, pero las toco, voy preso. ujú, Entonces, ¿qué pasa ahí? Y básicamente lo que pasa es que el mercado de cambios tiene que ser único mm, en la práctica. O sea, no puede haber uno subsidiado porque no hay con qué subsidiarlo. ujú, Entonces, yo creo que eso ya está pasando bastante, porque uno, el dólar exportación ya no es el oficial y el dólar importación tampoco es del todo el oficial porque muchos no pueden importar. Entonces, la parte buena de esto a futuro es que por más que traten de no hacerlo, creo que que podemos llegar, hay muchas incertidumbres, en algo que en los hechos es un tipo de cambio parecido unificado a los fines prácticos, ¿entendés? ujú. O sea, porque a los exportadores les tengo que pagar más, no tengo con qué darle a los importadores, entonces quizás la brecha cambiaria, por lo menos por ponerlo así, puede no ser tan grande como hemos vivido de 100%. Mm. Eh, ¿Por qué digo que eso es bueno? Porque bueno, es como que parte del trabajo sucio que tiene que ver con que haya un solo tipo de cambio un poco más tarde, un poco más temprano, puede estar hecho, ¿no? Claro. Ahora, que sí, Pero eso aceleraría la inflación, o sea que por iríamos a un supuesto. escenario de una inflación bastante más alta. Sí, esa es la verdad yo no tengo claro, ¿viste? ¿Qué inflación quiere decir un dólar único de 400? Porque no Mm, sé qué tan lejos estamos ahora. Porque claro. tenemos uno de 300 y un importador que, fíjate que cuando el importador paga 215, por supuesto no pricea a 215, Ujú, porque está restringido lo que él importa. Entonces, si él pudo importar, pero su competidor no, y bueno, lo va a poner a un dólar distinto. Por eso, en Argentina, muchos productos importados son caros en dólar blue, incluso. ¿Entendés? No es que son más baratos. está bien. Pero lo que me estás diciendo tiene algo bastante profundo por detrás, que es que si tenés razón, se están equivocando. Porque básicamente uno pensaría, bueno, hicieron la cuenta y no unifican porque en el cortísimo plazo les da mal la cuenta. O sea que de alguna forma no tienen que estar tan cerca en el cortísimo plazo, pero sí, si tenés razón es que están equivocados directamente. Porque deberían unificar el tipo de cambio, decís. Claro, claro. Bueno, pero eso exige un cierto valor, digamos, y una cierta reputación, digamos, porque hay incertidumbres. Entonces dices, che, me tiro a esta pileta y no sé qué puede pasar. Entonces voy trabando y voy poniendo cositas y siento que tengo el proceso un poco más en control, ¿no? Pero sí es una pregunta para el próximo gobierno. Te llevo entonces hacia el próximo gobierno, creo que he leído en los diarios que vos participás de los equipos técnicos.
alguna forma. Y entonces, por supuesto, yo creo que, digamos, cuando se habla de la herencia es muy mala, como lo era en el 2015, tiene algunas cosas buenas comparada al 2015. Una es que es probable que el kirchnerismo le vaya muy mal electoralmente, y yo creo que eso es muy importante. ¿En qué sentido? Creo que el kirchnerismo es una oposición a cualquier proyecto de reforma razonable en el país. Eh, que el kirchnerismo no esté no te garantiza no tener oposición. Vos todavía tenés el corporativismo, los empresarios prebendarios, los sindicalistas, los empleados públicos y la mar en coche. Pero, pero por supuesto que la organización política hoy es el kirchnerismo, y cuando eso colapsa no se arma de un día para el otro lo nuevo. Pero yo creo que lo más costoso de que el kirchnerismo no le vaya mal es la posibilidad de que vuelvan en 4 años. Porque ahí los inversores dicen, pero no, yo te creo a vos, pero no importa, porque esto ya la película la vimos 16 veces en Argentina. Viene alguien, me promete que es moderno, que se integra al mundo, y después, entre lo que quiere ese corporativismo, lo que quiere ese electorado y la organización política que está ahí, es probable que vuelvan. Y mucho más cuando la herencia es muy mala y tenés 4 años que te la vas a pasar arreglándola, ¿sí? Entonces, en ese sentido, que lo que están mostrando las encuestas serias, por ahí vos viste, pero yo estuve viendo algunas las últimas 2 semanas, es que el kirchnerismo está cayendo muy fuerte. Pero igual parece tener un piso entre 25 y 30%, ¿no? ¿No? Pero lo que sí es como algo un poco deprimente, por lo menos para mi visión, es que no es Juntos por el Cambio que se está asegurando ganar en la primera vuelta, que es lo que uno esperaría. Dice, bueno, Juntos por el Cambio más o menos tiene 40, 41% de los votos. Si el kirchnerismo se va abajo de 30, ya está. Ellos inventaron esa trampa de que con 40 más 10 ganabas. Una vez nos toca y parece que no, que apareció Milei y puede ser que no se llegue al 40% de los votos, ¿sí? Ahora, si eso pasa, vos que, porque ahí puede ser complejo, ¿no? Si el balotaje entra Milei y Juntos por el Cambio, porque ¿a quién va a votar el kirchnerismo? Sí, yo te digo, esto no lo sabemos, ¿no? Pero yo lo digo así, si Milei saca un voto de cada dos votantes, no conozco a la Argentina. Mm. Digamos, una cosa es la popularidad, la bronca, otra cosa es cuando tengamos ahí, estoy yendo al escenario que vos planteás, que ni Sí, siquiera creo que bueno. es el más probable, el del balotaje con Milei, ¿no? Mm. No me imagino ahí que los argentinos digan vamos por acá. Y te digo, entiendo esto es para discutir, ¿no? Eh, pero además hay un punto que a mí, mirando a Juntos por el Cambio, que es el actor, que porque hablamos del Frente de Todos, de Milei, pero Juntos por el Cambio tiene un problema ahora que creo que es una parte de algo que va a ser mejor después, que es la interna y la falta de liderazgo político. Ujú. Hoy no sabés quién será, si Larreta, si Bullrich, que Vidal, que el otro. Ahora, yo creo que el efecto que puede tener la PASO no es solo, bueno, ahora dejamos de pelearnos entre nosotros, sino también, che, acá está el futuro presidente. Y eso creo que da votos. Ujú. ¿Entendés? Creo que hay un gravitas, ¿viste? Hay como una especie de luz que desciende sobre el que va a ser presidente, que es como muy importante políticamente. Porque el que gane de los dos, digamos, suponemos que son dos, va a ser como, che, no va a ser obvio que iba a ganar. Aparentemente, ¿no? Ujú. Digamos, esto va cambiando, pero yo creo que no va a ser obvio quién va a ganar. Y el que gane va a generar como una situación que le va a ser electoralmente favorable, además de poder poner atrás de él los equipos, las fotos, la cosa de unidad, y que va a ser contrastante con lo que propone Milei. El votante del kirchnerismo, digo, también es distinto, son distintas cosas. Yo no es que veo el kirchnerismo votar a Milei. Sí, hay unos forajidos que quieren que te vaya mal o que te odian y quieren votar a Milei,
pero no creo que los argentinos que están pensando en su laburo y en eso vayan a votar a Milei para estar en contra de Juntos por el Cambio. Yo todavía creo, te diría con bastante probabilidad que Juntos por el Cambio va a ser gobierno, ¿no? No, no, a ver, yo creo que también, y hasta hace poco creía que iba a ganar en primera vuelta. Pero he visto encuestas bien hechas en las últimas 2 semanas que muestran que el crecimiento de Milei, bueno, por ahora tiene esta forma Sí, y Juntos no está estancado y entonces aparecen todos estos escenarios sí, 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 ahora, digamos. sí. Bien, supongamos entonces que gana Juntos por el Cambio. ¿Cómo ves que va a ser el programa económico? Bueno, digamos, vuelvo un segundo a algo que vos mencionaste, ¿no? Que es la posibilidad de que vuelva el kirchnerismo, etcétera. O sea, vos tenés un problema que resolver bastante difícil técnicamente, que es una economía en muy alta inflación, con déficit fiscal como incompatible con bajar esa inflación y con los problemas esto de lo que llamamos los precios relativos. Ujú, Entre otros miles de problemas que tiene la Argentina, ¿no? Pero eso lo veo como el nudo del corto plazo que tenés que resolver. ¿Y por qué menciono lo político que decías vos? Porque, bueno, tenés que resolverlo de una manera tal, casi te diría, que te permita ganar las elecciones intermedias. Hay gente que dice, no, bueno, seamos impopulares, no importa, aunque perdamos la intermedia. No, pero si perdés la intermedia, ya empiezan a contarte las costillas y decir, estos se van y entonces no tenés credibilidad para el resto del programa, digo. Entonces, es complejo el problema a resolver. Si querés ujú. hablamos ahora de la técnica, Sí, pero hablemos pero déjame porque yo estoy 100% de acuerdo con eso y creo que eso era cierto también en el periodo 2015-17. Tal es así que Esteban Bullrich, que le ganó a Cristina, si hubiese sido el resultado al revés, no sé cómo terminaba imagínate. ese gobierno, no sé cómo si terminaba incluso. Imagínate que habiéndole ganado, igual tuvimos las piedras contra el Congreso y bueno, después hubo otros problemas. Eh, pero Exacto. pero Políticamente, los políticamente inversores te sí, preguntaban eso a mí como viceministro. Me decía, está bien, yo te creo a vos, a Macri, a Duhovne, a Federico, pero ¿qué pasa si gana Cristina en la provincia? O sea, sí. Pero eso es una parte buena creo que en eso fue exitoso el gobierno de Macri. Y ujú, la vuelta del kirchnerismo no fue el principal, el fantasma del kirchnerismo no fue el principal problema que tuvimos. Tuvimos una crisis económica que a su vez despertó ese fantasma, ¿no? no, Pero no, pero va a lo que vos decías, que suponete que el gobierno de Macri, que en mi opinión en lo fiscal en el primer año no hizo nada, básicamente, sí, hubiese tratado de ir más fuerte y ahí por está. no sé cómo llegaba a esa elección de medio término, ¿sí? Por eso digo, no, es mucho más sutil de cómo se lo discute y por eso está bueno nuestra charla, me parece a mí, porque siempre en Argentina hay una tendencia aparte a sacar lecciones como esta, ¿no? Bueno, el gradualismo no funciona ahora, vamos todos los primeros 60 días, ¿sí? O sea, bueno, no necesariamente hay que repetir lo anterior, pero tampoco hay que irse a la otra esquina, digamos. Hay muchas variables, tal Sí, cual. Entonces, sí, te es difícil graduar, pero digo, ese como si te iba a plantear, ¿qué necesitas? Es hacer un programa de ordenamiento macro que sea compatible con ganar las elecciones del 2025, digamos, ujú. ¿no? Porque si no, te genera otro tipo de problemas. Y bueno, no sé si quieres hablar del programa o preguntarme, digamos, pero A mí una cosa que me gustaría para empezar, porque es un debate, a mí me preguntan todo el tiempo, no es mi tema, la verdad, pero bueno. Pero creo que va a ir creciendo este debate porque la inflación se va a ir acelerando, y se va a ir acelerando bastante, me parece a mí, que es dolarizás, pegás, haces algún tipo de convertibilidad con el real o vos propones una canasta de monedas, eh, y parecería como que siempre que tenés muchísima volatilidad nominal, aún sabiendo los problemas que te comprás contra la volatilidad real, la demanda por estabilización es tan fuerte que
tira hacia algún tipo de ancla cambiario, ¿sí? Ahora, está claro que no se puede pegar a nada, y más allá de cuál sea mejor desde el punto de vista real, si tenés un problema de financiamiento del déficit, ¿sí? Entonces, me gustaría sí preguntarte en concreto eh, si esas discusiones que por Martín Tetaz plantea de pegarse eh, al real, o cosas como que las que planteas vos de la canasta de monedas, ¿son algo que se percibe de entrada o dice, bueno, una vez que logremos poner en déficit, el déficit en caja? Porque el déficit no va a ser pequeño, ¿no? O sea, No, no, por eso, digamos, si querés una coincidencia entre varios de los equipos es esto de el ancla es fiscal. A ver, yo, si me preguntás realmente, honestamente, qué creo yo, si se puede bajar la inflación con un poquito de déficit, yo te diría que la verdad que creo que sí, pero Argentina no. O Argentina tiene que recontra sobreactuar. Entonces, ir a un equilibrio por lo menos primario muy rápido, digo, el primer año de gobierno, y a un equilibrio financiero, no sé, el segundo año, más allá de que eso hay temas contables, ¿no? Tienes una parte central y una parte que además digamos, vos tenés que transmitir que eso va a ocurrir. O sea, hacerlo, pero también que quede claro en leyes que eso va a estar ocurriendo. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con la fórmula previsional? Vos trabajaste en eso. ¿Qué pasa con ¿Hay una reforma previsional además o no? ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Vas a ir de a poco o vas a eliminar los subsidios rápido? Creo que, digo, hoy el consenso es que en lo fiscal inevitablemente hay que ir rápido para tener chances de hacer un programa de estabilización, que es lo que vos estás diciendo. O sea, pero digamos, lo fiscal no es al mismo tiempo, es antes de alguna manera, ¿no? Eh, Después ya empieza una discusión de timings en la que no me quiero meter porque tampoco, eh, digamos, es tan clara y depende de las situaciones que se reciban. Pero después sí, te diría que una mayoría creemos que algún tipo de cambio de régimen monetario necesitas, ¿no? Eh, Viste Sargent que habla esto del cambio de régimen para salir de la inflación. Argentina salió dos veces de la inflación, 1991 y 1899. mm, Las dos fue con un cambio de régimen. ¿Por qué te menciona el 99? Porque es interesante. 1899. Argentina salió con una cosa que se llamaba, o te traduzco, el lenguaje de época, convertibilidad asimétrica. ujú, Es decir, el gobierno no podía emitir pesos salvo comprando oro a un tipo de cambio prefijado. Como al principio no tuvo tanta demanda de dinero, en algún momento el peso flotó por arriba de esa paridad a la que iba a comprar, pero la regla se mantuvo, era como que tenías una parte de la emisión, el lenguaje de la época era inconvertible, o sea, esta es la guita que está ahí, muchachos. Yo solo voy a emitir si alguien viene y me trae a la paridad que fijamos. ¿Por qué te lo digo? No digo que estemos pensando exactamente en eso, pero porque se necesita algún tipo de cambio de régimen monetario que sea claro, que pueda ser permanente, y obviamente siempre está el fantasma de la dolarización, ¿no? Digo ujú. fantasma porque a mí me parecería mala idea, la verdad, y sobre todo un proceso muy complejo, pero si la inflación es 20% mensual, la gente va a estar hablando de eso inevitablemente, ¿no? No solo va a estar hablando de eso, si a Milei le llega a ir muy bien en las PASO, va a ser parte de lo que puede pasar, y eso en sí mismo va a acelerar la inflación, ¿sí? Eh, Eso es muy interesante, pues como que solo se puede dolarizar con un dólar, con un tipo de cambio tan alto que, bueno, las mínimas reservas que tenés o que podés conseguir te permiten comprar la base monetaria. Después tenés todo otro problema financiero, ¿no? Pero a su vez, si uno espera que Milei gane, uno espera que el dólar efectivamente se vaya hasta ahí y entonces es como que economistas diríamos, un equilibrio de expectativas racionales. bueno, ya, no solo por lo de la base y eso, sino también porque creo que ahí vos sabés que hay que limpiar toda la hoja de balance del Banco Central y eso implica 30.000 millones, por lo menos el tipo de cambio hoy del ELIX, ¿no? Que Sí, sí, es una licuación. La dolarización necesita una licuación terrible y si crees que va a haber dolarización, hay una licuación terrible.
Entonces, ese es un problema de un gran resultado de Milei, digamos, ¿no? Ahora está bien, por lo que yo infiero, hay como algo muy bueno desde mi punto de vista, que es eh, un amplio consenso de que hay que ir muy rápido al equilibrio fiscal. Después hay que lograrlo y eso ya excede Sí, a sí. los economistas, ¿no? Sí. Incluso, porque digo, hay que tener la capacidad política de hacerlo. Yo estuve en Hacienda, todos los días hay demandas de cosas y muchas veces vos anunciás cosas y hay protestas y hay un político que se echa para atrás. No. Yo al final, como en eso, siempre digo expos, yo te quiero verlo y eh, Lo son, mismo si haces promesas sobre el Banco Central. O sea, si yo digo, no se le presta más al gobierno, y no te creo, hasta que no lo vea, no no, te creo. no, obviamente. Pero bueno, Inclusive porque ante un escenario de default ni siquiera es claro que el Banco Central quiera cumplir la promesa. O sea, exacto, exacto. eh, Todo lo que se hace con la deuda en pesos, digamos, que es básicamente, algunos en Twitter le dicen el whatever it takes amerindio, o sea, que es comprar los bonos públicos. Bueno, si no lo comprás, los bonos en pesos, también tenés un problema de riesgos y de riesgo del sistema financiero. Entonces, nada te evita ir el delivery rápido, o sea, del tema fiscal. Y te agrego, yo pienso en esto como son como tres grandes temas: el tema fiscal, el tema de la estabilización, que es lo que vos me preguntaste, y lo monetario de la estabilización, y lo que podríamos llamar las reformas en un sentido más amplio. Yo creo que eso te ayuda a lo otro. Es decir, si vos muy claramente, desde el principio, cambiás muchas cosas que hacen el funcionamiento de la economía argentina, desde regulaciones, apertura comercial, los temas laborales, el tema previsional, bueno, te ayuda la confianza en el programa. No es inocuo, me da la impresión. bueno, a mí yo lo veo de esta forma y lo veía así incluso cuando asumió Macri, que yo no estaba en el gobierno ni tenía mucha relación. Que había una lógica en el gradualismo. Por supuesto, creo que el gradualismo no tiene nada de malo. Lo que está mal es ir muy despacio en ese gradualismo, ¿no? O sea, pero la lógica es, mira, una parte la tiene que hacer el crecimiento, porque no se puede bajar el gasto 6 puntos, 7 puntos. Pero aparte, que no son 6 puntos, 7 puntos, son 6 puntos, 7 puntos para ir al equilibrio primario, pero vos además que querés crecer y para eso tenés que bajar la presión tributaria. O sea, estamos hablando de 10 puntos, ¿sí? Y 10 puntos me parece que solo en G, digamos, en el numerador, no da. Te acercás más cuantos más reformas estructurales puedas hacer, pero creo que no alcanza igual, que tenés que estimular el crecimiento, ¿no? Y entonces ahí el sequencing se ve muy importante porque, por ejemplo, yo entiendo que se instaló también una idea de que por ahí el gobierno de Macri perdió mucha recaudación impositiva con la baja de retenciones, la suba del mínimo no imponible de ganancias, esas dos cosas se hicieron en el 16. Pero la verdad es que con lo que más perdió fue con el fallo de la Corte y no fue una pérdida a nivel del Estado consolidado, sino que fue una pérdida del Estado nacional a favor de las provincias. Pasa que como el déficit lo tenía el Estado nacional, todo el mundo tenía puesto el ojo en el Estado nacional. Pero bueno, eso fue 2 puntos o más y entonces ahora es como decir, vamos, la prioridad es estabilizar, no toquemos ningún impuesto, pero me parece que hay impuestos que son muy distorsivos, que algún tipo de reforma tributaria rápido sería muy útil, o sea, aun cuando el principal objetivo de esa reforma tributaria no sea bajar mucho la presión tributaria, pero sí cambiar algunos impuestos por otros, ¿no? Como, no sé, Sí, yo creo que esa es la regla, por lo menos por 2 años o algo así, es todo lo que mejore
a misma recaudación y sin confiar mucho en la curva del Laffer, esa que te dice que si bajás la tasa impositiva terminás recaudando más, bienvenido. O sea, si vos podés hacer un cambio de un impuesto por otro, qué sé yo, alguna cosa que se ha discutido en un momento es todos los impuestos a es un tema que yo he mirado mucho, las transaccionalidad electrónica, impuesto al cheque, retenciones, comparado con un impuesto a los grandes retiros de efectivo. Bueno, qué sé yo, bajás uno, subís otro, dañás menos. Ahora, no creo que se pueda, digamos, creo que tenés que reemplazar todo lo posible ese impulso al crecimiento con reforma y no sacrificando recaudación. O sea, ahí creo que por ahí disentimos un poquito. Realmente, porque es como vos decís, al final el ajuste de gasto tiene que ser todavía mayor. Pensás, si yo te estoy hablando de ir a equilibrio primario, son 4 puntos de ajuste del gasto público. En un año es mucho, ¿no? Es Pensemos que muchísimo, es el gasto muchísimo. público nacional, ¿cuánto es, Sebas? No, es Ahí, 20 y pico, 20 y poco. 20 y poco, sí. Por eso, bajar 4 de 20 y poco es una barbaridad. Es una barbaridad, es una barbaridad. Nosotros en Entonces, el 17 bajamos 1,7. Te hablo del 17 porque encima la inflación estaba bajando, o sea, es un buen año para... pero bueno, sin reformas. Pero claro, a mí me parece es un poco difícil siempre, porque cuando vos empezás hay más como lugares, ¿no? Después se te van terminando los lugares donde cortar discrecionalmente y necesitas leyes, necesitas reformas. pero creo que, a ver, por ejemplo, Pero yo no sé si siento, yo lo que digo es que, por ejemplo, la reforma tributaria que nosotros habíamos hecho, que nos costaba 0,3 por año, si uno pudiese hacer algo de ese estilo y fuese creíble, yo creo que suma al crecimiento y que puede ser. ningún país se va a caer por más o menos 0,3, cuando además tenés un montón de discreciones como cosas como que podés no hacer, digamos, que podés, Puede ser, y hay muchos, digo, temas sectoriales que cuestan mucha guita. Ujú. Massa este año presentó el presupuesto con un anexo que decía, bueno, si ustedes quisieran cortar otros 2 puntos del PIB, acá tienen todo esto. Algunas son difíciles, régimen de privilegio, etcétera, pero otros son sectores que cuestan plata, desgravaciones. Creo que hay que mirar todo, ¿viste? Y recoger todas las moneditas que haya, y si te permiten bajar algún impuesto, buenísimo. Pero de nuevo, no subestimaría por ahí cuando uno dice el impacto sobre el crecimiento que tienen las reformas, suena como algo muy etéreo, pero pensá, por ejemplo, en el solo sistema cambiario que tiene Argentina. El daño que eso te hace de crecimiento es monstruoso. Es monstruoso, eso es first order, o sea, nadie va a Exacto. invertir, nadie puede invertir si va con una brecha cambiaria mayor a, no sé, 30, 40%, o sea, es una locura. De hecho, Eso, las restricciones a importaciones que vienen con eso, digamos, mm, cambiar eso y además se va a pensar que vamos a estar hablando de un tipo de cambio real favorable, ¿no? Digo, hoy Argentina a 400 pesos es muy barato en términos internacionales, o bastante barato, digamos. A 300 está por ahí, es un tipo de cambio sí, que... esa es una gran diferencia con el 2015, ¿sí? O sea, en Exacto, el 2015, por exacto, más que se salió del cepo, el tipo de cambio, digo, la inflación se aceleró y enseguida se comió exacto. el salto real que había tenido el tipo de Yo creo cambio. que eso es muy importante pensando además en toda la oferta de exportables nuevos que tenés, digamos, que no es una boludez lo del gasoducto, el petróleo que también está sacando junto con el gas, y todo eso te da como una solidez, digamos. Ahora, eso a mí me parece un tema muy importante. No sé cómo lo, lo van a pensar porque es político, ¿no? Pero muchos de esos subsidios de los que vos hablaste y carga, digamos, carga tributaria alta que hay, va al sur, ¿no? Y por otro lado, el sur va a crear, va a ser el principal creador de riqueza, ¿no? Y esa riqueza además le pertenece a los gobiernos provinciales, ¿no? En las regalías. Entonces ahí hay que encontrar una ingeniería para decir, miren, acá está viniendo toda esta riqueza, nosotros tenemos que
para que, pues si no, vos, si no podés sacar todo ese gasto público, vos te vas a quedar a nivel país, como vos imagínate un tipo del norte, y dice, yo me quedé con un tipo de cambio, de equilibrio, ¿sí? Súper bajo, y con este gasto público altísimo. Es un mundo pésimo para él. Está muy bueno. En vez del plan Belgrano de que se hablaba, voy a ser polémico, el plan Roca. Yo Sí, te doy el gasoducto, pero te saco Tierra del Fuego. sí, Está bueno, la verdad que está bueno pensarlo así, porque sí, todo lo que sea, viste, juntar monedas de nuevo, que aparte, digo, en el fondo tampoco tiene mucho sentido por lo que vos estás diciendo, digamos. Políticas de costo fiscal para promover la Patagonia, cuando la Patagonia es un boom, es un poco contradictorio. claro, claro, claro. Lo que pasa es que siempre, viste, es difícil sacar lo que el Estado dio, ¿no? Más bien, Entonces, me parece que hay que estar alerta porque, de nuevo, creo que la riqueza en energía que tiene el sur de la Argentina puede pasar a ser la principal fuente de riqueza, incluso eh, comparado a la soja, ¿no? totalmente. Pero sí, bueno, tenés eso, la propia soja, digamos, el agro yo creo que ya acumula algunos años de menos inversión, digamos, y donde también tenés un upside importante, la minería, estas cosas, bueno, varias cosas, ¿no? Pero no es irrelevante para el problema macro. Puesto de otra manera, el tipo de cambio real de Argentina de mediano plazo con estas noticias, bueno, es uno que debería ayudarte un poco, digo, cuando se despejan algunas incógnitas y se hace un programa fiscal, decir, che, pará, este dólar puede estar bien para Argentina, ¿no? Y que no tengas una presión así devaluatoria tan fuerte, ¿no? O sea, el largo plazo te influye en el corto, pero de nuevo, son muchos problemas. Para mí hay otro dilema ahí que el equipo económico tiene que tener muy claro y saber explicarlo muy bien, que es este. Suponete que vos, por la volatilidad nominal, haces algún tipo de, en algún momento, te pegás algún tipo de ancla cambiaria, ¿sí? Pero vos vas a apreciar, ¿sí? Y entonces si vos te pegaste una ancla cambiaria, bueno, por ahí si lo haces asimétrico, puede No, ir. pero dale, seguí porque está bien lo que estás diciendo, sí, coincido, va. Vas a tener inflación, ¿sí? En la moneda contra la que te pegaste y todo lo que vos llamás el garca capitalista argentino va a ir a quejarse, ¿sí? Y ahí hay que tener muy claro de, bueno, está bien, es que estamos en un nuevo mundo. En este nuevo mundo nosotros somos ricos en recursos energéticos, somos ricos en minería, somos ricos en productos agropecuarios y bueno, esto, si hubiésemos flotado, si no, no hay que dejarse correr con el atraso cambiario, a eso voy, Pero porque por eso todo eso hay que sacarlo rápido, en mi opinión. Y para mí es eh, decisivo, hasta te diría, para participar de un gobierno. O sea, si vos no abrís la economía, y por abrir la economía me refiero a aranceles Mercosur, ¿no? Y además después los acuerdos, pero digo, licencias, antidumping, todo eso que tenemos, no debería haber ni licencias, no automáticas, sino automáticas. ¿Qué es esto de licencias para importar? no, sí, sí. Si vos no lo sacás, Ahí ¿cómo? es muy importante que haya un ministro de Economía fuerte y que no haya un ministro de Producción y mucho menos un empresario como ministro de No, Producción, porque eso es garantía para que no pase nada. digo, si no lo podés sacar con el tipo de cambio de unificación o de símil unificación o lo que sea, no lo sacás más. Y Argentina sin eso, digo, bienes de capital. En la época de los 90, Cavallo puso los aranceles de bienes de capital a cero. Había un sistema de devolución para los productores locales, de impuestos como para compensarlos, pero Argentina necesita algo de ese tenor, ¿entendés? Algo que realmente cambie precios relativos a favor de lo transable y exportable. Si no, no vamos a salir. Y de nuevo, creo que te ayuda a resolver el plazo más largo. Para mí es decisivo, digo, cambiar o sea, nos hemos metido de a poco en un modelo easy, de nuevo. Lo que pasa es que fue más de a poquito que en los 40. Pero Argentina fue más a poquito que en los 40 y con un sector que es exitoso, que es el campo, que bueno, por ahí en los 40 no era tan así por las guerras, etcétera, en los 30. Si no salimos de ahí, Argentina no va a crecer.
Y eso hay que hacerlo No, al principio. no, no. A ver, yo creo que Argentina tiene, sí, para hablar ya, última pregunta de crecimiento, ¿no? Argentina ha tenido, comparado a muchos otros países de Latinoamérica, por eso Argentina es muy distinto a Chile, a Uruguay, ha tenido dos grandes shocks a la eficiencia. Uno fue el peronismo cooperativista, ¿no? Esa estructura que tenía una lógica política mucho más entendible que la del kirchnerismo, pero que generó una cosa muy difícil de cambiar, ¿sí? Muy resistente al cambio. Tal es así que a mí me parecía que después de la 125 estábamos ya saliendo, ¿sí? Lo escribí en un paper y no fue lo que terminó pasando. Pero la otra fue el fenomenal incremento del gasto público del kirchnerismo, ¿sí? O sea, eh, que además no se puede argumentar que es para redistribuir a los más, porque digo, subsidiar la garrafa de gas en ese caso, no la pileta a alguien en Nordelta, ¿sí? Sí, yo Eh, cuando chicaneo a los kirchneristas, el otro día tuve un debate con Feletti, por ejemplo, le decía, ¿vos estarías de acuerdo con volver más o menos a lo que era la economía del principio de Néstor Kirchner? Sí, sí, sí. Bueno, entonces hay que ir de 40 a 30 puntos del PBI, hay que ir a un tipo de cambio único, hay que ir a un tipo de cambio razonable, de nivel razonable, pues podemos discutir el nivel, a una economía que no tiene trabas a las importaciones porque no las tenía en ese momento. Básicamente es recrear una macro en que sea, digamos, negocio producido en la Argentina. Hoy eso estamos muy lejos. Pero de nuevo, sobre ese fondo que es como más estructural, tu problema inmediato va a ser otro y ese es el gran desafío del próximo gobierno, ¿no? Que no. es esta nominalidad descontrolada, que tenés que arreglar el gasto público y bajar la inflación al mismo tiempo y relativamente rápido, digamos, ¿no? Ujú, ujú. Los políticos dicen, con los que yo hablo, dicen estar convencidos de eso, ¿viste? Pero como vos decís, en la pista se ven los pingos, ¿no? Sí, lo que pasa que el free riding siempre después aparece, ¿no? Bueno, pero en mi provincia no, en mi no sé qué no, digamos. Sí, ahí va a depender mucho de la habilidad política, digamos. Me acuerdo Menem cuando dijo, bueno, para el 92 tienen que estar privatizadas todas las empresas. O sea, ese tipo de personalidad, creo que donde la dirección está muy clara, el timing está claro y después discutimos los detalles, eso es decisivo para lo que viene. Sin eso, Es decisivo, es decisivo. Yo creo que el tándem de el presidente y el ministro de Economía tienen que ser un tándem como el de Menem y Cavallo. No, tienen que ser igual, pero tienen que lograr trabajar de esa forma y con esa convicción, porque si no, no. Hay muchos intereses creados de décadas, ¿no? no, no, terrible. Pero bueno, Bueno, veremos. Che, Seba, muchas gracias por este tiempo y no, charlemos también en privado porque se ve que tenés muchas ideas, bueno, que supongo que compartirás en otros foros, pero está bueno, perfecto. ¿no? Necesitamos pensamiento e ideas porque no va a ser fácil. Bueno, cuando quieran, siempre estoy disponible. Un abrazo. Dale, gracias, Sebas, un abrazo. Chao. Chao.